Bienvenido a los que os conectéis en directo y a los que también podáis ver este vídeo en diferido. Gracias por estar, gracias por verlo y escucharlo. Espero que sea de ayuda, espero que sea de apoyo, simplemente en nuestra mirada interna que motive de alguna forma el poder crecer, ¿no? El poder crecer en nuestras relaciones interpersonales. Y bueno, en este caso, pues mirar un poco en nuestro sistema familiar cómo estamos, cómo nos sentimos. Para quien no me conozca, soy Karina Fache, terapeuta transpersonal. Y como os comentaba, el tema de hoy, los padres, ellos son los grandes y nosotros los pequeños. Quiero simplemente pues invitar a indagar un poquito en cómo estamos relacionándonos y cómo nos sentimos en relación a nuestros padres. Bueno, el sentido de poder mirar nuestra relación actual es simplemente para poder sanar aquellas heridas que de pronto sintamos que están latentes y que pues no nos hagan sentirnos en paz con alguno de nuestros progenitores, con papá o con mamá, ¿no? O por el contrario, que nos sintamos que tenemos una deuda muy grande hacia ellos. Entonces, bueno, quiero que poquito a poco vayamos entrando en esta indagación y en este darnos cuenta. Así que quiero lanzar una primera pregunta. En este caso, pues el preguntarnos qué imagen tenemos de nuestros padres, qué imagen tenemos de papá, qué imagen tenemos de mamá, ¿no? El que miremos a cada uno de ellos y nos demos cuenta honestamente de cómo les miramos, nos va a dar información. Porque tendemos a tener una memoria que nos hace simplemente calificarnos, ¿no? Quedarnos con algunas cualidades de ellos. Que, por ejemplo, digo, pues papá es muy estricto, o papá tiene un gran sentido del humor, o mamá es muy estricta, o mamá es muy sensible, etc. Entonces, las cualidades que nosotras tengamos hacia nuestros padres nos van a dar información para ver si nosotros nos identificamos con esas cualidades por un lado o si rechazamos esas cualidades por otro, ¿vale? Porque inconscientemente podemos repetir ciertos hábitos que, pues bueno, nuestros progenitores nos han transmitido, ¿no? Como han podido y sabido en su momento, o por el contrario podemos no querer o rechazar a personas que se comporten como ellos y que nos recuerden a ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces el poder mirar y el poder reconocer cómo les vemos nos va a ayudar, en primer lugar, a darnos cuenta de qué manera nosotros les criticamos, de qué manera nosotros les describimos, si los hemos idealizado, por un lado también que puede pasar, ¿no? Que a veces solamente nombramos lo positivo de nuestros padres y negamos o no queremos reconocer lo negativo, que al fin y al cabo ellos no solo son padres, sino también son seres humanos, que como todos cometen errores, cometemos errores, entre comillas, porque al final lo hacen como mejor creen o lo han hecho como mejor han creído, ¿no? En su época, en su momento y por las circunstancias que hayan vivido. Entonces aquí el mirar la imagen hacia ellos es simplemente para que nosotros podamos ver si nos identificamos o si rechazamos cualidades que ellos nos hayan transmitido, porque al final somos parte de ellos, hemos nacido de ellos con lo que traemos también genéticamente, ¿no? Y psicoemocionalmente programas que inconscientemente repetimos, ¿sí? Y bueno, por otro lado también el hecho de darnos cuenta que tuvimos o que no tuvimos de cada uno de ellos, también nos ayudará a reconocer nuestras propias carencias, ¿no? Si por ejemplo papá o mamá estuvo ausente por los motivos que fueran, ¿no? Porque había que trabajar, porque hubo una muerte, porque uno de ellos murió, o porque simplemente se ausentó, no se hizo cargo de nuestra crianza. Hay diferentes motivos por los que pudimos haber sufrido o vivido una ausencia de nuestras figuras nucleares, o de papá o de mamá, por la razón que sea, ¿vale? Pero lo que importa es darnos cuenta
si realmente estuvieron o si no estuvieron, para darnos esa atención, esa presencia, ese cariño, esa escucha, ¿no? Y esa atención cuando éramos pequeños. Porque cuando reconocemos esto, cuando miramos estas carencias honestamente en nosotros, no para ir a juzgarles a ellos, sino para nosotros empezar a darnos lo que no tuvimos, ¿no? Nombrarlo posiblemente sea incómodo y duela, porque no nos recuerdan o nos conectan con emociones pasadas. No queremos ver, de pronto no queremos saber, o decimos pues que me quedo con lo mejor, con lo positivo. Que no es que sea malo, es perfecto, porque al final nosotros como niños, nuestra mente sobrevive a las circunstancias, si no estuviéramos aquí. De hecho, ellos mismos, nuestros padres, también sobrevivieron a su momento cuando fueron pequeños con sus propios padres, ¿no? Por las circunstancias que fueran, también se quedaron con lo mejor, o por el contrario se quejaron de lo que no tuvieron de ellos. Y eso nosotros sin querer también lo repetimos, ¿no? O nos quejamos constantemente porque no tuvimos el amor suficiente, la presencia suficiente, o nos fidelizamos con uno de los dos y vemos que uno de ellos fue el malo o la mala y viceversa. Entonces como que nos partimos en dos, ¿no? Vivimos en esa división, en esa dualidad del bueno y el malo, del que lo hizo mejor y el que lo hizo peor. Y allí pues al final nos encadenamos en ese sufrimiento porque nuestra mente nos repite esos mensajes, ¿no? Y no con la intención de no entrar en la herida, de no hurgar para que nos duela más. La intención de revisar esto es darle espacio a la herida, porque está allí. Al final nosotros lo sabemos cuando nos encontramos con personas con cualidades que nos resuenan y que nos incomodan. Posiblemente si nos paramos un poquito y nos damos cuenta, veamos que tiene que ver o con papá o con mamá, ¿no? Con esas actitudes que yo recibí, que yo tuve que soportar de pronto según el ambiente en el que viví. Y esto también puede pasar con los abuelos si yo no he podido criarme con mis progenitores directos, ¿no? Sino que pues mis abuelos hicieron cargos de mí. Allí también igualmente repetimos sin querer esas cualidades, ¿no? Esas actitudes. Pueden ser exigencias, puede ser quejas constantes, puede ser rigidez, puede ser desconfianza, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, pues la invitación es mirar hacia adentro, mirar y observar a la mente qué es lo que nos dice, qué es lo que nos recuerda, ¿no? Y de qué manera se queja, de qué manera demanda atención. Por ejemplo, si he tenido lo que comentaba antes, la ausencia de alguno de los progenitores, pues yo demandaré atención o a mi pareja o a mis amigos o a los propios hermanos, porque también existe un desorden, ¿no? Que tomamos o cambiamos de roles y en vez de comunicarnos entre iguales, como hermanos en este caso, pues vemos al hermano mayor como el padre o la madre, con lo que allí ya desordenamos el sistema familiar. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco, solo lo voy nombrando porque tiene que ver, ¿no? Con este reorganizarnos, con este reordenarnos y con este acoger nuestro sistema familiar con todo lo que trae, con todo lo que traemos, ¿no? Otra pregunta que me gustaría también lanzaros, ¿no? Para continuar en esta indagación y en este darnos cuenta, es también el hecho de cómo yo me siento en relación a mis padres. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo me siento en relación a ellos, ¿no? Si siento que tengo deuda hacia ellos, si siento que les debo algo o si siento que ellos me deben a mí algo, ¿vale? Esto es importante verlo también para salir de ese sufrimiento, para salir de ese niño o niña demandante y herido que reclama, que exige, que aunque seamos adultos, sin querer lo hacemos con los demás, ¿vale? Entonces, si yo miro qué es lo que yo siento hacia mis padres, podré volver a ocupar mi lugar, ¿vale? Y trabajar con ese soltar la mochila y con ese integrarlos a ellos con todo lo que son. Entonces,
Si yo siento que tengo deuda hacia mis padres, miremos a qué me refiero con esa deuda. ¿Por qué? Siento deuda, ¿por qué? Porque me dieron todo, porque me dieron su vida. Si es esto, yo invito un poco a mirar un poquito más allá, en el sentido de que ellos ya tenían una vida, ¿sí? Y desde su elección quisieron darnos la vida, ¿vale? Entonces, efectivamente ellos han creado vida y nos la han dado, ¿sí? Y nosotros, si somos padres, también la continuamos dando a nuestros hijos. Pero me voy a quedar en el centro para mirar hacia atrás, hacia mis progenitores, ¿de acuerdo? Si yo siento deuda hacia uno de ellos y ellos me dieron la vida, yo no puedo devolverles la vida. No hay nada que yo pueda hacer que haga pagar la vida que ellos me dieron. Y de hecho ellos tampoco pueden devolverle la vida a sus propios padres. Es decir, hemos venido de generación en generación creando vida y dando vida, pero es desde aquí hacia adelante, ¿no? Es como la fluidez del agua, todo va hacia adelante, fluye hacia adelante. Las leyes universales son de esta forma, ¿no? Es evolución, es crecimiento, es ir hacia adelante, es impulso. Pero cuando yo siento deuda, hay una carga detrás que no me permite seguir mi camino, que no me impulsa, que al revés me detiene, ¿sí? Porque yo en vez de mirar hacia adelante sigo mirando hacia atrás. Y quiero pagar esa deuda, pero no hay cómo pagarla porque la vida no la podemos devolver. La vida la podemos seguir dando, ¿sí? Y en este caso, pues al tener hijos, cuando tenemos hijos, cuando creamos un proyecto de vida, por ejemplo, ¿no? Creamos una asociación, creamos una empresa, creamos lo que querramos, pero eso es dar vida, ¿no? Al final es ese continuar dando la vida, fluyendo con ella, no yéndonos para atrás, porque el agua no va hacia atrás, el agua va hacia adelante, porque la gravedad es la que es, ¿no? Yo no puedo tirar un boli y pretender que vaya hacia arriba, el boli va a caer. Es decir, las leyes universales son las que son. Y si yo voy en contra de esas leyes universales y naturales, estoy yendo contra la corriente y no estoy fluyendo con la vida. Con lo que eso al final, pues el cuerpo va a darme información. Me va a dar peso, va a haber enfermedades dolorosas, va a haber muchísimas cosas que si vamos poniendo atención podemos ir sanando, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos, si queremos, devolver esa especie de deuda que nosotros podamos sentir hacia nuestros padres? Pues creando vida y dando vida, estar al servicio de la vida hacia adelante, agradecerles a nuestros padres la vida que nos dieron y continuar nosotros nuestro camino creando nuestra felicidad, que al final es una felicidad hacia todos los que nos siguen, ¿no? Y de hecho hacia nuestros propios padres, porque más de uno, ¿no? Dice o nombra esto y lo nombran con todo el amor. Lo único que yo quiero es que seas feliz, hijo, hija, ¿no? Pero claro, a veces ese querer que seamos felices también nos lleva hacia atrás y eso, como digo, es inconsciente, ¿no? Por eso vamos a hablar un poco de ese orden y ese desorden en el sistema familiar, ¿vale? Pero si vemos esto, si vemos el hecho de sentir deuda, yo os invito a agradecer profundamente la vida que nos dieron y a mirar hacia adelante con esa honra y ese respeto hacia nuestros ancestros, hacia nuestros antecesores, para continuar creándola hacia adelante, ¿vale? Y luego, el cómo se comportan mis padres conmigo, también a observar esto, ¿no? ¿Cómo se comportan mis padres conmigo? Porque primero, ellos son los mayores, ellos son nuestros padres, han venido antes que nosotros. A veces nuestros padres también inconscientemente pues pueden comportarse como niños, ¿no? O incluso como amigos, ¿vale? Y aquí hay un desorden también, hay un desorden porque si les vemos como amigos, por ejemplo, queremos que nos escuchen, ¿no? O les compartimos cosas, pero sin querer puede haber una crítica, ¿sí? O puede haber una recomendación que nos pueda contraer. Entonces nos sentimos traicionados, ¿no? Por ese amigo
o que porque exigimos que tienen que escucharnos, porque son nuestros padres y tienen que estar allí, ¿vale? Pero esta es una demanda más del niño pequeño, de la niña pequeña, más que del adulto. Entonces, si nuestros padres se comportan con nosotros como amigos, nosotros podemos recordarnos que no lo son, que son nuestros padres. Con lo que habrá momentos en que sí, claro que puedo compartir temas personales con ellos, ¿no? Pero también hay un cierto límite, ¿no? Dependiendo de cómo yo me sienta y dependiendo también de los límites que nuestros padres nos pongan ante ciertos asuntos personales, tanto nuestros como de ellos mismos, ¿no? Porque si ellos se comportan como amigos, ¿qué va a pasar? Entre amigos nos contamos todo. Entonces, si mi padre tiene un conflicto con mi madre, ¿qué va a pasar? Me lo va a contar. Y entonces, ¿eso qué va a hacer en mí? Que me voy a posicionar en uno de los dos, me va a crear conflicto. Por eso es tan delicado el hecho de recuperar nuestro lugar y no ir en contra de ese orden, ¿vale? No somos amigos, padre e hijo son padre e hijo. No son amigos en el sentido de que no podemos contarnos absolutamente todo como si lo hiciéramos con un amigo, porque nosotros les queremos a los dos. Y si uno de los dos se queja del otro, de uno de los dos padres, pues nos va a hacer dividirnos, nos va a hacer posicionarnos y eso al final nos hará daño y nos generará un conflicto interno, ¿no? Entonces el poder recordarles si esto sucede, ¿no? Por favor, esto no papá o esto no mamá, sois adultos vosotros y vosotros sois capaces de resolver vuestros asuntos, ¿no? Ayudará a recordarles que sí, que ellos son capaces y que nosotros somos hijos, que no somos amigos y viceversa, ¿de acuerdo? Si por ejemplo a veces también tendemos a verles como niños pequeños, ¿no? Les vemos muy vulnerables porque se van haciendo mayores también o porque simplemente pues yo me he visto siempre como fuerte con mi madre o con mi padre, ¿no? Entonces creo saber más que uno de ellos, creo saber más y minimizo, ¿sí? Y de hecho, ¿no? Incluso podemos generar en ese desorden esa duda de que nuestros padres nos digan algo que a nosotros nos pueda ayudar, porque ya el propio padre duda de decirte algo, ¿no? Porque ya hay miedo, incluso hay ese desorden de que incluso el hijo o la hija se subleva hacia alguno de los padres y hay violencia a nivel psicológico, a nivel expresivo, ¿no? Entonces el poder recolocarnos y vernos como que ellos no son niños, son mayores y que son muy capaces y que son fuertes para resolver esos asuntos y ayudar de pronto a recordar, simplemente recordarles eso, ¿no? Que no es más que devolverles la responsabilidad y nosotros mantenernos en nuestro rango de hijos, ¿vale? Y lo mismo si tenemos hijos, ¿no? El hecho de poder apoyarles, el poder estar allí presentes cuando son pequeños, cuando somos pequeños, cuando son pequeños los niños y no llevarles a que se posicionen con uno de los dos, porque ha habido una discusión entre la pareja, el niño no tiene por qué pagar, ¿no? Por esa discusión, el niño va a querer a los dos. Entonces es tan importante y tan delicado el poder no negar la emoción o el momento de enfado, ¿no? Pero también decir no te preocupes, hijo, que esto es asunto de papá y mamá. Y nosotros también recordarles a nuestros padres eso si sucede. Lo siento papá, mamá, pero esto es vuestro asunto, por favor resolverlo vosotros que sois capaces, ¿sí? Vamos reorganizándonos y reordenándonos, como digo, ¿vale? Y bueno, pues otro punto que también me gustaría nombrar en este volver a recolocarnos, el volver a tomar nuestro poder y también dejar que los demás tomen su poder como nuestros propios padres, es hacerme consciente de las heridas que traigo, ¿vale? Con respecto a todo lo que vayamos reconociendo, ¿no? Si yo me he dado cuenta, si yo me doy cuenta que no he tenido el amor, que no he tenido la presencia, el cariño de uno de ellos,
darme espacio para poder reconocer eso y sentir la herida. Como dije al principio, va a ser incómoda, pero al final la herida se va a curar si le doy espacio y le doy oxígeno, ¿sí? Y no la sigo tapando con una tirita por encima, porque va a escocer y cada vez incluso se puede infectar, que de hecho sucede, ¿no? Literalmente. Entonces esto pasa también con el cuerpo, con las emociones y con esas heridas emocionales que traemos de pequeños o de pequeñas. Darle espacio para poder expresar en un lugar que no tiene por qué ser hacia el papá o a la mamá, pero sí el permitirnos soltar esa queja que he tenido o tengo a nivel inconsciente, expresarla, soltarla y liberarme de ella. ¿Sí? Es una manera, es una parte del proceso de sanación, si queréis llamar, para poder, pues para poder estar en la vida desde un lugar diferente, ¿no? Desde una reconexión, desde una reconciliación y desde esa confianza y fluidez, ¿no? Entonces, tomar a los padres es muy bonito y también es doloroso, por lo que comentaba, ¿no? Porque no se trata de socarnos con la queja o solo quedarnos con lo ideal y positivo, sino con reconocer, sí, lo que ellos me pudieron dar o no dar, agradecer lo que pudieron hacer, ¿sí? Honrarles, porque gracias a los dos yo estoy aquí, estamos presentes, existimos, y aunque ellos o yo vea que he tenido carencias, he tenido mucho dolor, he tenido sufrimiento por las causas que sean, ¿no? Aún así, ellos nos dieron lo mejor que pudieron y supieron, ¿sí? Y entrar en esa mirada, si quieres llamarla compasiva, al final nos va a ayudar a reconciliarnos con ellos, con nuestras figuras nucleares y poder seguir con la vida desde otro lugar, con otra mirada, ¿no? Desde aquí, desde el corazón, desde abajo, ¿no? Y no tanto desde la mente que nada más nos trae pues recuerdos, memorias de queja, de dolor o de idealismo. Sí, sin negar eso, vamos bajando al cuerpo y pues si queremos entrar en un perdón, podemos hacerlo, ¿no? Si nosotros reconocemos que hemos sufrido mucho en nuestra relación con alguno de nuestros padres o con los dos, el poder mirar un poquito más atrás de su historia, porque ellos también fueron pequeños, ellos también fueron niños, y si ellos nos dieron lo que nos dieron fue porque así lo recibieron de sus propios padres y estos de sus propios padres. Entonces, cuanto más atrás vayamos, más podremos ver que no hay culpa directa, ¿sí? Sino que hay una repetición de patrones de generación en generación. Y si ahora nosotros queremos, algo nos dice que no estamos bien, que queremos estar bien, pero no podemos, pues esa mirada compasiva será la que nos ayude también a soltar ese sufrimiento de memorias, a perdonar desde el corazón, ¿sí? A honrarles y a continuar con la vida. Y con esto tampoco quiero decir que si he tenido una relación pues muy tóxica, si queremos, con alguno de ellos, ¿no? Que tengamos que estar allí, sino de que yo perdono desde el corazón y desde el corazón, mamá, papá, sigo mi camino, ¿sí? Yo desde lo más profundo de mí te perdono y también me perdono y decido seguir mi camino, ¿sí? Si esta persona, si este padre o madre, pues me resulta pues que está en un momento de adicción, por ejemplo, drogas, alcohol, y me hace daño, ¿no? Cuando yo veo esto, pues tomarles con amor y continuar el camino, ¿no? Y de pronto pues yo decido cuando tengo la fuerza de poder ir a estar con ellos, ¿no? Y compartir un tiempo de calidad más que de cantidad, ¿no? Porque a veces nos desesperamos y queremos estar todos los días o todo el tiempo o nos sentimos preocupadísimos por ellos o por el contrario me olvido de ellos y no les llamo y nada y me desconecto, ¿no? Entonces, para no ir en esos extremos de polos, ni de la preocupación excesiva, ni del rechazo y desconexión,
pues es ir escuchándonos y sintiéndonos. Si yo voy haciendo el trabajo a nivel interno de sanar, de perdonar y de honrarles y de agradecerles la vida, pues ya decidiré en qué momento me siento con la fuerza para poder llamarle, compartir, ¿no? O que ellos, o si me llaman, pues yo poder contestar con esa apertura, con ese amor y no con ese, uff, otra vez, ¿no? Esto lo sabemos cada uno, cómo sintamos, ¿no? Cuando vienen esas sensaciones o esos pensamientos o de preocupación o de rechazo, sabemos, si estamos atentos a estos pensamientos, pues sabremos testearnos internamente para poder actuar desde allí, pero desde esa coherencia y no desde el tengo que o debo de, ¿sí? Sino desde el yo siento que esto sí, o esto siento que me duele y esto no papá, esto no mamá, ¿sí? Entonces es eso, ¿no? Es ir observándolo para sanar, ¿vale? Bueno, vamos entrando un poquito a la última parte, ¿no? de este live, de esta charla. Ya hemos hablado un poquito sobre qué imagen tenemos de nuestros padres, cómo les vemos, ¿sí? Con qué cualidades les identificamos. Hemos visto también cómo se relacionan ellos con nosotros o cómo nosotros nos relacionamos con ellos, si hay un desorden o no, si me comporto como amigo, como niño o como hijo, o si ellos se comportan con nosotros como amigos o como niños, ¿vale? En vez de como padres y viceversa. Sí, Carlota dice, muy interesante todos los puntos que estás compartiendo. Sí, gracias Carlota. Si tienes cualquier cosa que quieras aportar, por favor, total libertad para hacerlo. Muchas gracias por tu comentario. Y sí, como también os estaba diciendo, ¿no? Hemos visto también el hecho de darnos cuenta de eso que traemos, esas heridas, de esas carencias que tienen que ver con lo que no tuvimos de pequeños, pues nos va a ayudar a madurar nuestra herida y poder, como hablaba en otro momento, no sé si os suena la palabra del niño o la niña herida, ¿no? Al final eso tiene que ver con esas carencias que he tenido con respecto a mi relación con mis padres en mi infancia, ¿sí? Entonces el poder darme cuenta si yo tengo actitudes de niño demandante o de niña exigente, o por el contrario el que no pide nada y el que no dice nada, eso nos va a dar información para que empecemos a expresar nuestra voz verdadera, darme cuenta de que yo necesito decir lo que me gusta y necesito decir lo que no me gusta sin tener miedo al rechazo o sin tener miedo al juicio y sin querer también convencer al otro. Esa no es la idea tampoco, convencer a nadie, simplemente expresarme desde lo que yo siento, ¿sí? Y ir un poco, ¿no? desde esa naturalidad, no desde pues una posible máscara que me haya puesto o me haya construido por defenderme de algo o por ir siempre impulsándome y reaccionando contra los demás, ¿vale? Y bueno, también un poco con esto, ¿vale? Vamos entrando a el poder volver a nuestro orden, a nuestra postura como hijos y o a nuestra postura como padres. Si yo me veo en un momento en el que me preocupo demasiado por mis padres, aquí yo os invito a recordaros y a deciros internamente, yo soy el hijo, yo soy la hija, la pequeña, tú eres el grande, papá o mamá, ¿sí? Y tú sabes, y tú eres capaz de resolver tus asuntos porque eres el mayor, la mayor. Yo soy la pequeña, ¿vale? Con esto podemos, como os comentaba, recordarles a ellos su fuerza y nosotros nuestra posición ante ellos, ¿de acuerdo? Y también, si nosotros somos padres a nuestros hijos, decirles también eso. Yo soy papá, yo soy mamá, la grande, y tú eres el pequeño, ¿sí? Y entonces también liberaremos de cargas a nuestros descendientes, ¿no? Si los tenemos. Y yo al proyecto que creamos también, ¿no? A la empresa, a lo que en el lugar en el que estemos desarrollándonos ya como adultos, recordarnos eso, ¿no? El proyecto, el trabajo, los hijos,
Al final, si lo hemos creado nosotros, es nuestra creación, con lo que ellos no nos tienen que dar, sino nosotros tenemos que dar ese cuidado, esa constancia, esa protección, esa atención, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también se podría abrir otro tema, ¿no? El tema de crear proyectos, que tiene mucho que ver con el tema también de papá o mamá. Pero bueno, igual eso lo dejamos para otro momento. Pero bueno, en principio pues esto es lo que quería compartir, ¿sí? El que podamos de alguna forma volver a nuestro lugar, el reconocer a nuestros ancestros, a nuestros padres, los primeros, los grandes, los mayores, y a nosotros como los niños y los pequeños, los hijos, perdón, no los niños, sino los hijos, ¿vale? Y recordar su lugar, recordarnos nuestro lugar ante ellos y nosotros ante lo que creamos hacia adelante. Sin más que añadir, yo os agradezco la atención, agradezco la presencia de quienes hayáis podido estar presentes, y los que no, pues que igualmente os agradezco este tiempo, ¿no? en esta charla. Y bueno, igualmente, si surgen dudas, comentarios, por favor, sentiros libres de compartir, de escribirme, si no, por privado si queréis, es igual, ¿vale? Pero siempre será una aportación enriquecedora para todos. Gracias a vosotros, gracias Carlota. Bueno, pues que tengáis una gran tarde y que disfrutéis y que encontremos nuestro lugar y nos recoloquemos, aunque la mente a veces nos lleve a perdernos, recordarnos que somos el hijo, la hija o el padre y la madre, ¿sí? Recordar esto, simplemente. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en otro momento, en otro directo o en otra charla. Hasta pronto.